Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de A Punto. Otro martes compartiendo tiempo con ustedes ahí en sus casas. Se viene el frío, así que ya los imagino a todos ustedes tomando un matecito, un tecito, un cafecito, prontos para escuchar otra vez historias. Historias de esas que todos tenemos un poquito de conocimiento porque a algún familiar le ha sucedido algo de lo que siempre tocamos o charlamos en nuestros programas, algún conocido, algún amigo. Y tratamos de traer también especialistas que nos hablen con propiedad de esas historias que a vos tantas veces te han tocado de cerca. Hoy hablaremos de las personas que están con su libertad condicionada, que están presos porque vaya a saber qué ha transcurrido en su vida, vaya a saber qué situación, qué decisión los ha llevado a perder esa libertad tan anhelada y querida por todos nosotros. Son muchas las historias de vida. Capaz que vos tenés algún familiar en esa situación, algún amigo, algún conocido. Hoy vamos a charlar de este asunto con alguien que conoce muchas historias de adentro de ese lugar y también de personas que han tenido también la bendición de salir después de haber transcurrido un tiempo. Vamos a charlar sobre esos asuntos. Antes, vamos a arrancar con mis compañeros, con mis amigos. Hoy, cuadro casi completo. Últimamente venía con un compañero solo. Hoy tengo a dos. Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Me habrán extrañado. Bienvenido, Andrés. ¿Todo bien? Preguntale a Pedro. ¿Cómo has pasado? Sí, te extrañamos un montón. Un montón y nos ponemos contentos de que hoy estés de vuelta. Otra vez. Liberado. Liberado. Hablando justo del tema, todavía no presenté al invitado, pero ahora en un ratito les voy a contar a quién tenemos hoy. Vamos a hablar de gente privada de su libertad y la que ya dejó de ser privada, ¿verdad? Sí, La que ahora, cómo ingresar nuevamente a la vida cotidiana, ¿verdad? Sí, que sí. para muchos no es nada fácil. ¿Cómo se reinsertan? Ustedes posiblemente conozcan alguna historia por algún familiar, algún amigo, ¿saben de alguien que haya terminado? Sí. Algún pariente que tomó malas decisiones que lo llevaron a caer preso, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora salieron y algunos que vuelven de nuevo porque no logran y otros que, bueno, entendieron y no volvieron a cometer ese tipo de errores o esas malas decisiones. Uh-huh. Entendieron el escarmiento. Bien. No, yo de muchos años atrás, en el barrio, como siempre hay uno, ¿no? Sí. Siempre hay uno que, depende del barrio puede en el que llegar a vivas. dar el ejemplo. En el barrio que yo vivía, un montón. Bueno, en mi caso, tal vez ha habido un montón, pero tengo uno que me acuerdo de ahora, este momento, un muchacho joven, 22, creo que tiene 22, 25 años. Lamentablemente nunca le tuvo hábitos de trabajo y siempre le gustó quedarse con lo ajeno. Hasta que llegó un momento que, bueno, cometió un error y lo agarraron en flagrante delito, como dicen, y lo procesaron 5 años. Tuvo la suerte de salir en menos tiempo, porque no fue una rapiña, fue un hurto, entonces creo que cumplió 3 años y lo dejaron en libertad. Pero en esa libertad que tuvo, no creo que no llegó a aprovecharla mucho, no tuvo intención de aprovecharla, o no tuvo gente realmente que lo rodeara, que lo pudo ayudar. Se volvió a juntar con aquella gente que lo introdujo en ese ambiente, en ese mundo, y al poco tiempo nuevamente cayó, ¿no? Y creo que ya después fue por muchos más años. Y a veces es muy importante quién te rodea o la situación que estás viviendo, de repente tal vez de repente a veces social o a veces de repente puede serte familiar, te llevan a hacer esas cosas o por simple hecho, como a veces dicen, no me gusta trabajar. Y es más fácil quedarte con lo ajeno que hacer con un esfuerzo lo que te corresponde, ¿no? Uh-huh. Trabajar y, bueno, como dice la Biblia, ganarte el pan con el sudor de tu frente. Usted maneja términos igual del asunto porque usted fue sí, parte de la fuerza de seguridad de nuestro país. Tuve un poco de tiempo ahí. ¿Quiere contar algo de eso o no? Si no, si la respuesta es no, lo voy a respetar. Experiencias como esas no tuve, ¿no? Porque yo tuve en un área más
más alejada de todo lo que viene a ser la subversión. No, o la delincuencia. El hombre, Sí, sí. el hombre, No, no. el, Yo el estaba hombre, en un el área hombre de las más- boletitas. Más elite. Claro. El de las boletitas. No estaba tan metido, sumergido en el área de comisarías y procedimientos y todo eso, ¿no? Ahí Pero, está. claro, esas experiencias de repente de escuchar situaciones complicadas y gente de repente que pasó mucho tiempo en la cárcel por delitos complicados y después salir y tener la posibilidad que en un tiempo, justo como se hablaba acá, estaba el patronato y el patronato te daba las posibilidades para poder salir y insertarte y no aceptaban, porque eso es una cosa voluntaria, ¿no? Igual hay un gran detalle, ¿no? A entender. Muchas veces también hay que ver la gravedad del por qué llegó a quedar preso, ¿verdad? Hay delitos menores, errores, como accidentes a veces de tránsito, que, bueno, sucede lo peor y bueno, uno es consciente de que, bueno, tiene que pagar, ¿verdad? Porque según la gravedad es a dónde vas a ir incluso, ¿no? Y de la forma que podés de repente volver a integrarte o no. Porque hay algunos que caen y salen peor de lo que entraron. Y otros que reciben cierta ayuda, cuando salen lo mismo, tienen una familia que los apoya porque fue un error tonto, algo que pasó. Entonces es más fácil volver, pero para otros es más complicado. Y ya como que directamente ni siquiera quieren volver. O sea, salen a lo mismo que entraron. Está bueno el tema que introduce Gabriel, porque obviamente nosotros hablamos desde nuestro conocimiento que puede ser bien superficial, ¿no? Conocemos por arriba las posibles situaciones, lo que sí es importante que todos tengamos claro que muchas veces los prejuicios nos hacen pensar en determinado perfil de persona que puede ser la que termina preso, que termina perdiendo la libertad. Es decir, alguien preso, bueno, porque robó, O porque es asesino. mató, porque... Y sin embargo, puede haber muchas situaciones que lleven a distintos tipos de personas. Lo vamos a charlar con el invitado después, pero debe haber muchísimos perfiles de personas que están en ese lugar y que de acuerdo a eso seguramente luego será más fácil o más complicada la reinserción a nivel social, encontrar un trabajo y demás. No todos están acostumbrados a ese tipo de entornos, les cuesta mucho porque, bueno, cuestiones a veces fuera de su control los pueden haber llevado a ese lugar, pero la realidad es que muchas situaciones pueden haber alrededor de gente que lo sufre, ellos y sus familias. Pero bueno, como Sí, siempre le indudable. decimos a la gente que nos está acompañando, nos está mirando, lo que hacemos en esta introducción es dar un poco nuestro punto de vista, es charlar sobre cuestiones, ejemplos que podemos conocer, pero quédense tranquilos que en un ratito viene el especialista y va a hablar con mucho más propiedad, inclusive que nosotros. Pero les quería preguntar esto, ¿saben por qué? Porque es muy posible que mucha de la gente que está del otro lado se sienta emparentada con este tema. Porque algunos seguro tienen un familiar, algún allegado, conoce alguna historia y va a ser interesante que charlemos de esto. Yo me acuerdo cuando era chico, en el barrio en el que yo vivía, que yo les dije, no era uno, era más de uno, había un ómnibus que pasaba todos los domingos y que iba derecho a levantar gente para llevar La cárcel. a la cárcel, a visitar familia. Y me acuerdo que en ese tiempo yo llegué a conocer muchísimas historias, muchas historias. Realmente de gente para la cual era una costumbre y que es más, algunos esperaban que otros familiares en el corto plazo vayan a vivir la misma historia, a repetirlo. Y también conocí algún otro caso un poco más aislado de gente que hasta el último momento hablaba de su inocencia y no correspondía vivir esa situación. Pero qué cosa difícil debe ser en cualquiera de las circunstancias, ¿no? Yo no me imagino. Que igual no se descarta que mucha gente habrá tenido que pagar por algo que no cometió porque estaba en el lugar equivocado, en el momento incorrecto, lo que sea, y bueno, le llovió de costado. Ujú. Le llovió de costado. Calculo que debe ser un porcentaje menor, pero deben haber muchos. Y algunas historias de esas creo que se encuentran, sí.
Sí, 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 hay historias, hay historias. Hay muchas historias. De eso nos interesa charlar en este programa, de historias, de cosas que les pasan a la gente, de cosas que identifiquen a la gente que nos acompaña y que nos mira todos los martes. Para ir terminando esta introducción, muchachos, les pregunto, ¿qué piensan ustedes acerca de la reinserción de las personas privadas de su libertad cuando vuelven a la sociedad? Obviamente esto es opinión, ya vamos a estar informados de números posiblemente, pero yo me imagino que es súper difícil, por ejemplo, para los empresarios, contratar o darle trabajo a alguien. Es más, en algunos lados es requisito llevar el papel de buena conducta, no sé si existe Sí. eso todavía. Sí. Pero todavía debe ser requisito en muchos lugares tener un buen historial respecto de eso. Debe ser frustrante también para el que sale y de repente se quiere reinsertar, tener tanto problema. No sé, ¿qué? Si ¿Cómo? hablamos en ese tipo de cosas así, a veces cuando tenemos cierta cantidad o sea, cierta cantidad no, cuando tenemos cierta edad, quiero decir, Cierta a veces- cantidad de años. cierta cantidad de años, a veces se nos cuesta un poquito conseguir un trabajo, nos cuesta un poquito. Ujú. Hay gente que de repente tiene 35, 40 años y le es difícil, y teniendo un currículum de repente bastante bueno, le es difícil conseguir un trabajo. Imagino esa gente que de repente sale para insertarse en la sociedad, lo difícil que debe ser. Y más allá de que cuando te piden, como decís, que todavía se sigue usando eso, porque yo a veces cada tanto tiempo lo tengo que hacer para renovar el porte de arma, el carnet de buena conducta. Lo tenés que sacar y ellos obviamente lo van a tener que sacar, porque si van a entrar más allá de toda la situación que estén viviendo, es difícil para ellos reinsertarse si no tienen una ayuda de fuera, ¿no? Alguien que lo podría... Y otra cosa, ¿no? La cantidad de años que esté preso. Porque de repente una persona que entra por algo menor, que entra 1 o 2 años, bueno, de repente es poco tiempo el que estuvo y sale y es diferente. Pero una persona que estuvo 10, 15, 20 años preso cuando sale, o sea... Pero yo pienso que la cantidad de años no interesa, ¿no? Porque cuando ya te marcan como que estuviste en la cárcel, el tiempo creo que no es tan importante. No, la dificultad debe estar. Te Pero yo toman- calculo que para una persona volver a reinsertarse, digo yo, si una persona que estuvo 15 años debe ser mucho más difícil, porque tiene casi una vida adentro. Sí, posiblemente. Igual En les el cuento caso. algo para terminar. Me estoy acordando ahora de esto. Hace poco tiempo fui a auxiliar a un tío mío que se le había quedado el auto por la zona de La Teja, se le había quedado el auto, entonces me pidió que vaya hasta donde él estaba y llevara una cuerda y lo trajera hasta la casa de él, ¿no? Y me acuerdo que lo fui a buscar, conseguimos la cuerda, lo guinché y lo iba llevando hasta la casa y habían policías haciendo controles en varios lugares. Tío, si estás mirando, te mando un abrazo. No voy a dar tu nombre, solo el apellido. Y cuando veníamos en ese control policial, nos detienen a los dos. Y dije, no va a haber mucho problema, los dos tenemos los papeles de los vehículos. Esto va a ser un segundo y ya nos vamos. Nos piden los documentos, como siempre. A mí ya me habían parado en más de una ocasión. Y yo le digo quién soy y me dicen, señor, usted siga de largo que está todo Ese bien. conductor de a punto Claro. dice... Doy el nombre de Gabriel y digo, o sea, todo. Paso. Y bueno, la cuestión es que cuando me paran y le damos los documentos, nos hacen bajar del auto y querían charlar un poco con nosotros. Y resulta que mi tío, que en realidad es tío de mi esposa, pero yo le digo mi tío porque es tan bueno jugando al fútbol que siempre digo que es mi tío. Cuando le llevo a algún lado, le digo, él es tío mío. Lo conozco, sé quién es. Ah, ya sabes quién es. Resulta que él tenía una causa de hace, no sé, 15 años, 20 años. No se le había cerrado. Que por una cuestión, y además de fútbol, de un partido de fútbol, que terminó en algo entreverado, él estuvo un día en la comisaría, y entonces, por ese motivo, nos detuvieron un rato más y empezaron a hacerle preguntas, sobre todo a él, y usted no sé qué, y nos tuvieron media hora parados ahí.
Evidentemente no era nada grave, no había pasado nada, ni siquiera él estuvo recluido, ni mucho menos. Pero el hecho de haber ingresado una vez y haber quedado registrado ya generó este tipo de contratiempos. Me imagino lo que debe ser para alguien que esté 2 meses, 3 meses, 1 año, 10 años preso, andar con ciertas libertades en la calle, así sea el mejor tipo del mundo. Suele pasar, te paran, te preguntan antecedentes y si vos decís que sí porque tenés, ya ahí ya cambia el trato. La respuesta siempre es no. Lo he visto. Lo he visto. No, en mi pero caso por eso, no. Es complicado, es complicado. Pero bueno, ahora vamos a charlar un poco más de eso. Yo les agradezco un montón que hayan venido. Bueno, Igual vamos a seguir los tres. Algunos van a tener que hacer cargo del fuego. El fuego no se puede apagar. Después el otro se quedará conmigo mientras charlamos con el invitado. Bueno, vamos a presentar el invitado entonces. No, lo hacemos después. Ahora vamos a ir a un corte chiquitito. Un video de ¿cuántos minutos, señora productora, señorita? 3 minutos. 3 minutos y enseguida volvemos con el invitado de hoy. Este es el día que hizo nuestro Señor, me alegraré. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Este es el día que hizo nuestro Señor, promesas nos dio. Este es el día que hizo nuestro Señor también. Hay un canto muy especial de alabanza en mi ser, en mi corazón, es sobrenatural. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Y yo cantaré, bueno es Dios, en todo tiempo yo alabaré. Ya lo veníamos conversando con Andrés, con Gabriel. Estábamos charlando de historias que posiblemente vos conozcas. Por algún familiar, por algún conocido, personas privadas de la libertad que afectan a familias enteras. Charlábamos de lo que conocíamos, pero hoy tenemos un invitado que tiene muchas historias de estas bien cercanas. Así que nos va a contar de todo esto nuestro invitado Gabo Silveira. Para nosotros es un gustazo tenerlo. Él es el director nacional de apoyo al liberado,
que es un lugar de mucha importancia, mucha relevancia y que tiene tantísima cercanía con todas estas situaciones. Así que dejaremos de simplemente opinar y dar nuestro punto de vista y vamos a charlar como siempre con la gente que sabe. Los invitamos. Gabo, bienvenido. Jonathan, ¿cómo te va? Un gusto. Gracias por venir. Primero, sabemos que estás muy ocupado, estás con mucho trabajo. Hoy arrancaste temprano tu día. Tempranito, como todos los días. ¿A qué hora? A las 7, 7 y media ya estamos en campaña. 7 y media ya arranca el día y bueno, a esta hora, 9 y pico, todavía estás en la vuelta al trote. Generalmente ya estoy en casa, salvo que me llame algún amigo y me invite a algún programa Eso es. de este Bien. tipo. Eso y- compromiso. Sobre todo, claro. Eso es compromiso. Eso es compromiso también. Lo que pasa es que se dejó llevar por el fuego. Sí. O sea, entonces, programa a punto, vio el fuego en algún video que Vio le la haya... parrilla, dijo, algo se tira ahí. Y Sí. sí, De y todas sí. maneras, no me quedó claro si al fuego le agregaban algo más. Sí, Pues vine a eso, a ver Va- qué pasaba después. Va- Leña, va a siempre venir. leña acá. Siempre hay leña. Todo depende. O sea, de acuerdo a cómo marche esto. La gente va votando. Bueno, y, después te doy unos pesos. si te da para adelante, estás invitado. Pero bueno, ya a Gabo y a su familia los conocemos hace muchos años. Antes de ir al tema particular que te llena de responsabilidades hoy día, queremos conocerte un poco más a vos, porque de repente a mí me pasa que Joaquín, mi hijo, se me está haciendo muy famoso y yo pasé de ser Jonathan a ser el padre de Joaquín. Y bueno, Sí. Y a vos muchas veces también se te ha emparentado con tu familia, con Ceci, que también es muy conocida por todos nosotros, a vos como músico, como guitarrista bien rockero. ¿Vos lo conocés, su faceta musical? No. No, lo que te No estás conozco la historia, perdiendo. pero a partir de hoy me comprometo que voy a ver cómo es lo tuyo. No sabés lo que te estás perdiendo. pero le gusta la cumbia, me dijo. Escuchalo. Entonces, bueno, queremos conocer un poco más de eso, porque luego asociarte con tu responsabilidad de hoy no es tan sencilla si no hacemos primero un conteo de cómo arrancaste. Bueno. ¿Quién sos? ¿Hace cuántos años estás en el ámbito laboral? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Leí por ahí en un diario, El Pastor Rockero, ¿tá? Cuando se te presentó en el puesto que hoy estás ocupando. Pero vos, ¿cómo te definís? ¿Cómo te presentás? ¿Quién sos? Me defino como una persona común, de barrio, que bueno, que ha pasado por muchas cosas en la vida, ¿no? Vengo de un hogar muy humilde, y de unas idas y vueltas en mi adolescencia, terminé cautivo por la droga, por el alcohol, por la noche, y bueno, una vida bastante turbulenta que me alejó bueno, de la integración social y me alejó de los estudios y demás, y que me llevó a la búsqueda nocturna, en el rock, en boliches, en droga y en mujeres, y que lo único que encontré fueron golpes y golpes, ¿no? Hasta que, bueno, a los 20 años conozco a Jesús, empiezo a asistir a la iglesia. De ahí comienza, digamos, un quiebre muy importante en mi vida, ¿no? Porque de una vida totalmente sin propósito y perdida, como lamentablemente muchos de los jóvenes que nos rodean, paso al otro lado, ¿no? Paso al frente y en muy poco tiempo empiezo a dedicarme a la tarea social, al trabajo con los jóvenes, con los adolescentes en la iglesia, con el tema de la música, de las adicciones. Y bueno, me dedico a la tarea social en la iglesia. A los pocos años me inviten como pastor junto a mi esposa. Y bueno, fuimos acompañando todo ese proceso también, como tú decías, con la música. Formamos varios grupos, grabamos algunos discos, haciendo diferentes cosas, participando de los trabajos que se hacían en la alabanza de la iglesia, pero también en algo que a mí me fascina hasta el día de hoy, que es tratar de poder llevar un mensaje
positivo y de fe con el rock, que particularmente es la música con la que conviví toda mi vida, cosa que hasta el día de hoy hago. De hecho, estamos estrenando disco con mi nueva banda este año. Y, y bueno, a los pocos años de haberme casado, a los pocos meses, perdón, nos hicimos cargo de un hogar de recuperación de chiquilinas con problemas de adicciones y de otras indefecciones. Y ahí estuvimos unos 8 años viviendo y ocupándonos de ese hogar y de la recuperación de esas gurisas y atendiendo y supervisando otros más en el interior del país. Y bueno, para resumírtelo, y últimamente, luego de varios años de militancia política dentro del Partido Nacional, en Alianza Nacional, el sector del lamentablemente amigo fallecido Jorge Larrañaga hace poco, bueno, a través de esa vinculación me ha tocado ahora hace un año y poco ser el director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, algo que me llena de orgullo por un lado, pero también de alegría por poder estar dando una mano a gente muy complicada que de alguna manera es para lo que yo creo que vivo, ¿no? Para tratar de ayudar a los chiquilines que estaban como alguna vez estuve yo. Hiciste un resumen Sí, te lo hice. bien escueto, pero mencionaste asuntos muy importantes de los cuales podríamos hablar un montón. Claro. Y vamos a hacer una cosa, porque realmente nadie llega a donde está porque sí. Nadie puede desarrollar la tarea que le toca realizar hoy día a gusto si no tiene una espalda de vivencias, de experiencias. Uno siempre está buscando su lugar en el mundo, lo que puede hacer, donde se siente cómodo. Hoy seguramente haces con cariño lo que te toca hacer, sobre todo por aquello de lo que vos ya estás hecho. Hay cosas muy interesantes. Vamos a arrancar desde el principio. ¿De dónde saliste vos? Porque yo escuché una vez tu historia, Andrés. ¿Vos sabías? Vos tenías una historia que está buenísima y un día el entrevistado vas a ser vos. Un día, pero de verdad, una de las primeras veces que tuve la posibilidad de charlar con Andrés, me contó su historia de vida, incluido viajes al exterior, solo totalmente, y bueno, y muchas historias súper interesantes que me hicieron quererlo un poco más además. Pero todos tenemos una historia. Vos tenés un barrio en el que te criaste. A vos te pasaron cosas. Sí, tal cual. ¿Qué cosas te pasaron? ¿Cómo te criaste? ¿De qué zona eras? De todos. Fui y soy de la zona del Buceo, Bien, es verdad. de las viviendas de Santiago Rivas del Buceo, de donde salió Sueño del Buceo y Jean Boqueña durante muchos años. Ah, qué bárbaro. Y ahí hay, bueno, Tabaré Cardoso, la gente de No Te Va a Gustar, de la Triple Nelson, que éramos Entre todos, buenos músicos. todos conocidos y amigos, entre otros, ¿no? Que no me quiero olvidar de ninguno. Una barriada muy grande, con mucha onda, con mucho rock and roll. Y obviamente con muchas historias, ¿no? De un tiempo ya que por ahí muy distinto al que hoy de cosas que hoy los chiquilines pueden estar atravesando, ¿no? Una generación donde no había celulares, donde bueno, se escuchaba con el cassette, Claro. y donde había muchas cosas lindas, pero bueno, también como te decía antes, había mucha cosa para descubrir que bueno, y ahí bueno, creo que se están mis historias más interesantes, pero algunas difíciles de poder contar en este tipo de medios. Yo aguanto, Andrés. No hay O sea, problema. todo lo que vos quieras decir lo podés contar. Pero ¿sabes por qué? Además, Gabo, obviamente lo que quieres, lo que te sientas cómodo. Porque a veces el éxito, digamos,
está lleno de misticismo. Es decir, hay personas que piensan que alguien que hoy está en un lugar de relevancia, como puede ser el que vos tenés a nivel social, que es súper interesante, esto es para elegidos, esto es para gente que siempre anduvo derecha, esto es para gente que estudió en las mejores universidades, esto es para... Sí, es verdad. Entonces, está bueno que de repente el pibe que nos está mirando ahí, que tiene 20 años, que hoy todavía no sabe qué quiere hacer, que está medio torcido, sepa que hay manera de enderezarse y que posiblemente la historia que hoy lo llevó hasta donde está es la que le va a dar la espalda para el día de mañana ser un tipo fuerte que rescate a otros. Sí. La situación más compleja que yo atravesé, y creo que es lo más complejo que atraviesan muchos gurises hoy por hoy, es la falta de rumbo, ¿no? La falta de modelos a seguir y el no poder encontrar de repente en el entorno más íntimo de uno, su hogar, su familia, cosas que son muy valiosas, muy importantes y que no son de las que de repente capaz que más se hablan en la educación o en los ámbitos donde uno se va formando, ¿no? No obviamente en la iglesia porque siempre está presente y me refiero a la importancia del amor, del cariño, del hacer sentir valorada a la persona y de estar rodeada de un entorno propicio para que uno ame la vida, la quiera y quiera de repente llegar a cosas como las que quizás vio o ve que llegó papá, que llegó mamá, que llegó la familia, que llegó el hermano, que llegó el vecino. Vengo de una familia desintegrada, con 3 hermanos que no eran de mi papá, digamos, de un entorno de mucha escasez económica y también de 2 papás que también tuvieron sus problemas afectivos en ellos como niños y adolescentes. No hubo nunca mucho amor y mucha contención en el hogar y por lo tanto una inseguridad muy grande sobre qué hacer de la vida de uno, ¿no? Entonces ahí, en mi caso, como creo que es mucho de los casos de los pibes, si bien uno sabe que hay cosas buenas para hacer o para elegir, uno no encuentra los medios, no encuentra la forma como para poder ir hacia ahí, porque no tiene o tuvo referentes en su núcleo familiar que lo pudiesen conducir hasta ahí. Y bueno, ahí empieza la experimentación, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Para dónde voy? Si no me voy a convertir en un estudiante, no voy a tener una carrera, no me voy a enfocar en tener esos objetivos y por los que esforzarme para lograrlos. Y bueno, capaz que mejor es ir a la esquina con los gurises, Claro. y bueno, y conocer chicas y probar el alcohol, probar la droga. Y bueno, cuando uno se quiere acordar, está inmerso en ese tipo de vida y tarde empieza a darse cuenta de que no era el mejor camino, de que uno tenía que haber hecho otras cosas, que quizás no tuvo nadie que lo pudiese ayudar, guiar, respaldar, o a veces también rezongar un poco, ¿no? Y Claro. decir, che, mirá que esto no es así, tenés que esforzarte, tenés que encarar, te vas a perder. Bueno, fue un poco lo que me pasó a mí y bueno, y el tiempo más oscuro de mi vida fue el que me tocó convivir con la droga, con el alcohol y con el no saber qué iba a pasar con mi vida, ¿no? Llegó un punto que no sabía si al otro día iba a estar vivo, si iba a amanecer con una sobredosis en un hospital, en un cementerio, con algún tiro de algún policía, en alguna redada o líos, andaba con gente que estaba caminando mal. Y bueno, todo podía pasar. Nunca me tocó la cárcel, gracias a Dios, pero estuve cerca. Y bueno, y la verdad es que en ese tiempo yo no tenía esperanza ninguna de vida. No sabía qué iba a ser de mi vida. Lo que hoy vivo y tengo, la verdad es que en ese momento no lo hubiera imaginado nunca. Quizás de niño, de adolescente, pensé que podía llegar a lograr cosas, pero cuando uno empieza a caer, y bueno, recién escuchaba la nota que tú hiciste con ellos dos, y uno tiene una experiencia como la de la cárcel, o se hunde mucho en la droga, en la soledad, en la depresión, la pura verdad es que el,
la fe que uno puede tener en sí mismo se ve cada vez más deteriorada y más difícil es poder avisorar un mañana, ¿no? Avisorar un buen futuro. Y así me sentí durante muchos años. Luego, bueno, vino toda la etapa de conocer a Dios y conocer su palabra. Y bueno, y ahí todo cambió, porque ahí uno tuvo y tiene a quien uno lo ayuda para seguir Claro. adelante y que le hace ver que las cosas son posibles si uno se anima, lucha, cree, tiene fe y va para adelante haciendo lo correcto, haciendo lo bueno. Y bien, uno se abandona a eso, ¿no? A lo que se llama lo que le dicen la buena de Dios muchos, ¿no? Sí. A esa aventura de la fe que bueno, me ha dado muchas alegrías, también muchas tristezas, porque la vida es así y no escapamos los cristianos a eso. Pero la pura verdad es que, como tú dijiste en un momento, creo que toda esa experiencia de cosas es la que ha servido, la que ha canalizado que hoy esté haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Hay veces que hay gente que se lamenta de lo que ha vivido, ¿no? Pero bueno, uno siempre tiene que traer a memoria esas palabras que dicen que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, ¿no? Entonces yo pienso, si hoy no me hubiera perdido y no hubiera ido por el mal camino, bueno, hoy quizás no, tampoco estaría desarrollando esta labor que de alguna manera me la confiaron precisamente por mi experiencia en lo social, de a lo que me dediqué, pero por la triste vida que había tenido en esas áreas, ¿no? En el área de las adicciones, de la mala vida. Gabo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Nos contaste la historia anterior a cuando dijiste que conociste a Cristo, ¿no? Sí. Fue una historia complicada, difícil. Pero ¿cómo llegaste a la segunda parte de la historia? A esa de que conocí a Cristo. Dentro de la gente que conocías ahí en el barrio, ¿había uno de los que no eran rockeros y llevaba una Biblia y te llevó el Evangelio? ¿O cómo O fue? podía ¿Cómo? ser rockero cristiano también. O podía ser, ¿Viste? porque- Ella, que no era Bueno, rockero y andaba no con la quiero Biblia. Mirá que hay estigmatizar. rockeros que andan con Biblia. Lo que pasa es que como él es cumbiero, ¿viste? ¿Cómo Tal fue esa cual. historia, Fue esa una- segunda parte de la historia? Está buenísima la pregunta. Fue muy loco. Mi conversión al Evangelio no fue de las más convencionales, digamos, porque es como que uno siempre tuvo esa cosita en un ambiente de adicción, de droga, Claro. de maldad, de delincuencia, uno siempre tuvo esa cosita de Dios existe, Dios tiene que existir, tiene que estar, pero la pura verdad es que uno no sabía dónde encontrarlo, cómo era la cosa, ¿no? Ujú. Y en la búsqueda pasé por un montón Experiencias. de experiencias, sí. Probé con el Hare Krishna, porque andaba con Ajá. una chiquilina que estaba metida en la nueva era. Claro. Me di cuenta que no era. Hubo un tiempo de adolescencia donde mis padres y mi hermana incursionaron en la religión de Umbanda y se hicieron hasta ritos en mi casa. No me gustó, no me acerqué. Y bueno, y llegó un momento en el tiempo más oscuro de mi adicción que mi madre estaba muy mal de los nervios, venía a la ambulancia cada 2 o 3 días a mi casa por causa de lo que era mi vida, ¿no? Y no sé cómo a alguien un día le regaló una Biblia. Y mi vieja se ve que en la esperanza de que, que Dios hiciera un milagro, me la dejó en la mesa de luz de mi cuarto. Una Biblia de las viejas, de las grandes, esas que tenían tapa Gruesas. de cartón negra de la gruesa. Y no sé cómo fue que una madrugada yo vine muy loco a casa, no podía bajar, no podía dormir, y se me cruzó un pensamiento por la cabeza, porque estaba sentado en la cama sin poder dormir y miré hacia la mesa de luz, vi que estaba la Biblia ahí, y se me cruzó el pensamiento de, ¿qué dirá?
Porque ¿Qué aparte dirá? era de las grandes. Entonces yo dije, pero hay mucho lo que hay. ¿Cuántas cosas habrán ahí escritas? ¿Qué ¿no? dirá? ¿Qué será la Biblia, no? Sabía algunas cosas, obviamente, que uno siempre escucha, de pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, pero como era tan grande, y me la puse a leer. Desde el Génesis, capítulo 1, la genealogía. Y me atrapó, al punto de que mi papá se iba a trabajar se levantaba a 5:30 de la mañana para trabajar, y esos días sabía que había estado drogado todo el día, pero se levantaba y veía la luz de mi cuarto prendida por abajo de la puerta y entraba y me veían sentado en la cama leyendo la Biblia. Y mi viejo decía, este pibe ya estás quedando mal. me decía. Está limado, ya fue. Y no sé cómo fue, pero el emparentarme con la palabra, yo entendí que eso era lo que yo tenía que adoptar para mi vida. Entendí que ese era el camino, la verdad, que eso era lo que estaba correcto. Y bueno, empecé a conversar con mis amigos sobre eso. Algunos más o menos pensaban parecido, otros pensaban todo lo contrario y se armaban unos líos bárbaros entre nosotros, ¿no? Bajo los efectos del alcohol y de la droga teníamos estas charlas. La polémica. Pero claro, yo no tenía idea de lo que era realmente nacer de nuevo y tener una experiencia con Dios, ¿no? Hasta que en una fiesta con mis amigos, por la zona de allá de la Aguada, muy cerca de donde fue antes de que se hiciera la terminal de Tres Cruces, Sí. donde todos los ómnibus interdepartamentales salían de allá, de Río Branco, Río Negro, Rondó, por allá abajo. Sí, sí. Quedaba relativamente caminando cerca de ahí. Yo tenía un dinero que me había robado de la roticería para la que trabajaba. Me había quedado con un vuelto, que era de las cosas que evidentemente hacía en esa época. Daba como para comprar Todavía no había llegado el versículo del no robarás, todavía Daba iba como- por Génesis recién. Sí, habíamos recién arrancado. Claro. Recién estábamos descubriendo la cosa. Y me acordé que era de madrugada, pero esa mañana era el cumpleaños de mi hermano mayor que vivía en Mercedes. Y estaba con mis amigos y de repente vi que tenía plata y que estaba cerca de donde salían los ómnibus y dije, son las 4:30, me voy a Mercedes. Y me levanté y me fui. Me compré el boleto de madrugada y me fui para Mercedes. Llego a Mercedes y me entero que mi hermano y su esposa estaban asistiendo a una iglesia, Mira. a una iglesia evangélica. Y estuve con él en el día y de noche iban a la iglesia. Y ¿yo qué voy a hacer? Vamos. Claro. Fui y bueno, tuve mi primer acercamiento con, digamos, una iglesia donde se predicaba un evangelio que te daba la posibilidad o te mencionaban que uno podía conocer a Dios, nacer de nuevo, recibir al Espíritu Santo. Y la pura verdad es que pasé en ese momento adelante sin saber un poco qué era lo que iba a pasar. Y la verdad es que no sentí nada, ni me pasó nada extraño. Pero cuando terminó la reunión, hablé con el pastor y le dije, mirá, yo no... Sí, está bueno, me gustó, qué sé yo, no me desagradó. Pero la verdad es que yo no sentí nada, ¿no? Porque la gente había pasado adelante y muchos se caían. Claro. Entonces yo como vi que se caían, cuando me oraron me tiré, porque no iba a desentonar con el resto, ¿no? Y bueno, cuando vi que se levantaban, abrí un poco medio un ojo y me paré y sentí que no me había pasado nada, pero cuando me fui, el pastor me dijo, Gustavo, vos no tenés idea de las cosas tan grandes que Dios tiene contigo. Y me vine todo el camino de Mercedes para casa pensando en eso. Porque de alguna manera lo creí y lo necesitaba además. Claro. Necesitaba eso de que alguien pudiera confiar en mí. En ese momento ni yo confiaba en mí, ni mi familia, ni los que me vieron crecer, ni mis vecinos. Me veían un chiquilín perdido, totalmente extraviado. Nadie me ofrecía laburo por mi condición, pelo largo, hippie bárbaro, en fin. ¿Cómo podía ser que Dios tuviese un plan conmigo? Dios. Nadie me pasa piola, nadie me da una mano, nadie confía en mí. ¿Cómo Dios puede tener un plan conmigo?
Y bueno, llego a Montevideo, me junto con mi mejor amigo. Le dije, mirá que estuve yendo a una iglesia ayer en Mercedes. ¿Estás quedando loco? Me dice. No, estuvo bueno. Le dije, me llama mi cuñada en ese momento y me dice, ¿por qué no van ahí a la zona de Tres Cruces, que hay un anexo nuestro? Y fue así. Mi amigo se estaba armando unos porros en casa. Y dije, del buceo a Tres Cruces, vamos fumando y vamos para la iglesia. Ah, dale, vamos. Y ahí caí en la iglesia. Y ta. Al otro día estábamos colaborando. Claro. Y al mes nos bautizamos y a los 5 meses ya estábamos formando parte de la alabanza de la iglesia. Y nunca más, Y ahí en nunca más. En una semana dejamos los dos la droga y la vida y nos dimos cuenta que teníamos que hacer un corte y ir con Cristo para adelante. Y bueno, y así fue mi conversión, fue una cuestión bastante rara, porque fui como, hoy yo lo puedo ver como que yo fui yendo solo, entiendo que Dios me fue llevando con varias cosas hacia donde Él me quería, ¿no? Te puedo relacionar un poco con la historia del eunuco y Felipe. Leía y no entendía, hasta que tuvo que aparecer en la historia Felipe. Sí, Bueno, tu hermano fue, o tu madre, ¿no? sí, La que sí, te mi puso la hermano, Biblia. mi madre, Después viajaste y creo que todo eso fue un plan de Dios también. mi hermano, Viajaste. sí, y no me quiero olvidar de algo que vos me decías. Y en ese proceso había un grupo, una familia, que eran 2 chiquilines, rockeros del barrio del Buceo, que ellos habían empezado a ir a una iglesia, pero su formación fue total. O sea, de tener las pelos por acá, camperas metaleras con parches de Venom, de Wasp, de Kiss, de AC/DC, Sí, muy pesados. a aparecer de un día para el otro con traje, corbata, con la Biblia bajo el brazo. Y también aportaron, porque fueron de los primeros que se acercaron y nos dijeron, gurises, miren que la verdad no está acá, la vida no es esto, hay algo más. Qué bueno, ¿no? Y bueno, fueron como varias cosas que fueron apareciendo, que fueron determinando que me acercara a lo que, bueno, al momento y al lugar donde Sí. Dios quería. Y realmente puedo hoy, después de más de 25 años, corroborar que lo que ese hombre me dijo en ese momento era verdad. Dios tenía un plan conmigo. Y lo cumplió, o lo está cumpliendo. Tenés una historia muy interesante. Nos quedamos solamente en cómo empezó todo. ¿Qué es lo que en esta entrevista inicialmente nos interesaba? Tenemos mucho más para conversar, pero no nos va a dar el tiempo. Yo te quiero pedir un favor, te comprometo acá delante de toda la audiencia. ¿Cómo no? Venís un programa más, porque necesitamos hablar también del Gabo de hoy día, con sus responsabilidades, con historias de otros, a quienes hoy podés apoyar desde tu lugar, porque toda esta historia te permitió llegar de la mano de Dios a donde estás, y hoy eso es de ayuda para mucha gente, es tu responsabilidad, es tu trabajo. Necesitamos escuchar de esas historias también. En realidad te invitamos para eso, pero estuvo tan interesante la historia que dijimos, conozcamos un poco más a Gustavo. Y la verdad, seguramente a muchos de ustedes les ha gustado, les ha impactado como nos pasó a nosotros. Si te parece, Gabo, como acostumbramos a hacer en el programa, en base a esto que has contado, que tiene que ver con tu propia historia de vida, dejarle un mensaje a la gente. Y te pido, por favor, si venís un programa más, ¿te animás? Sí, por supuesto. Me ¿Sí? siento No muy. te quedas cerca, pero venís igual. No, me siento muy a gusto. Está buenísimo el fogón para hablar sobre todas estas cosas. Y bueno, y decirle sobre todo a los gurises que hay algo mucho más allá de lo que a uno le parece, ¿no? O lo que a uno ha conocido. Hay una vida distinta que se puede encontrar de la mano de Jesús. Simplemente hay que animarse a creer y a tener fe en Él, porque es lo único que se necesita. Después todo lo demás lo hace Dios, ¿no? Hay gente que piensa que hay gurises, me pasa porque hablo de muchos jóvenes, no, pero la iglesia, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer el otro, y siempre se ve como algo
prohibitivo y que impone una carga, pero la pura verdad es que es todo lo contrario. Cuando uno conoce a Jesús de verdad, se cumple lo que dice, algo que Él mismo dijo, ¿no? Que cuando venimos a Él, Él se lleva nuestras cargas y nuestros problemas. Cuando uno puede empezar a vivir sin las mochilas, como me pasó a mí, del no tener cariño, no sentirme valorado y no sentirme solo. Entonces eso es lo que hace que uno pueda empezar a ver la vida de otra manera y pueda animarse a superarse y a creer que de la mano de Dios todo es posible. Así que bueno, los animo a que tengan fe, a que crean, que bueno, que por ahí es el camino. Ahí está. Muchas gracias, Gabo. Gabo, un gusto Gracias. conocerte y prometo que voy a leer algo tuyo, a ver, para conocer más. Escuchá Dale, su cómo música, no. escuchá Cómo su no. música ¿Cómo y es? dejá la Ahí cumbia está. de una buena vez. Tuvimos a Gabo Silveira como invitado especial. Teníamos un tema para tratar con él, dadas sus responsabilidades. Pero nos interesaba la historia que había detrás de todo eso y la verdad es que nos ha atrapado con su testimonio, su historia de vida, que lo trajeron a estar donde hoy está. Ya nos dijo que sí va a venir a hacer otro programa con nosotros en el que nos va a contar experiencias de otros. Ahora sí, desde su lugar como director nacional de apoyo al liberado. Historias muchas y seguramente te podrás sentir identificado como siempre queremos que pase. Historias de cosas que te pasan a vos. Ha sido un nuevo programa de A Punto, la pasamos bárbaro como siempre. Gabo, seguramente hay algo ahí en el fuego, ahí yo vi algo, así que estás invitado a quedarte y ustedes disfruten de este tiempo con su familia. Nos vemos la próxima, hasta el martes que viene.